¿Qué significa la destitución fulminante de Alejandro Gil Fernández? ¿Qué puede esperar el señor Gil cuando Granma lo trata como un implicado en graves imputaciones y asegura que además de la destitución como ministro ha reconocido imputaciones y esas imputaciones y en consecuencia ha renunciado a su condición de miembro del Comité Central y de diputado a la Asamblea Nacional? Significa que que va a estar o que está de alguna manera preso en estos momentos. ¿A quién más arrastra en su caída? ¿Cuál podría ser la verdadera razón de fondo? A grandes rasgos, hay quien dice que habría solo 3 razones: corrupción real, lucha interna de poderes, que necesitan una cabeza de turco para justificar el desastre económico, o una combinación de las 3. ¿Hay más? En la mesa estará con nosotros la persona que mejor podría explicar lo que está sucediendo. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Muy bien, tenemos con nosotros a Alcibiades Hidalgo, analista político, ex embajador de Cuba ante las Naciones Unidas, ex ministro primero de Relaciones de Exteriores también de Cuba. Muchas gracias, Alcibiades, por estar con nosotros, ¿no? Gracias por la invitación. A ver, creo que me enredé un poco en esa introducción queriendo abarcar muchas cosas, ¿no? Así que lo primero a preguntarte es tu impresión así de lo que ha sucedido hasta ahora. Bueno, es un caso sorpresivo por partida doble. Primero, porque hay una primera fase en que es destituido del cargo, sorpresivamente, a todas luces como responsable de los últimos descalabros al aplicar medidas prácticamente absurdas en la economía, y luego, tras varias semanas, 3 o 4 semanas, de pronto salta la noticia que trascendió, por cierto, con bastante antelación de que se reconociera oficialmente, de que el hombre estaba en problemas, de que había registros en su casa, que había auditorías en el ministerio. Yo recibí algunos comentarios de fuentes, de amigos, de que algo estaba sucediendo, incluso a principios de la semana. Y luego parecía que no había sucedido nada y finalmente sale esta declaración firmada por el propio Díaz-Canel, que yo pienso, y lo adelanto, es el principal perjudicado con este episodio. Vamos a parar ahí, porque has dicho algo importante y que habíamos discutido en la sala de redacción, ¿no? El rol de Díaz-Canel. Pero yo quisiera, porque antes de ayer habíamos especulado, porque también nos habían llegado los rumores, ayer en medio del programa aparece esto, en medio de nuestro programa, da la casualidad, ¿no?, en la televisión de la isla. Adelante. Me refiero... Damos lectura a la siguiente nota oficial del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República. Como resultado de una rigurosa investigación, se determinaron graves errores cometidos por el ex viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en el desempeño de sus funciones. Teniendo en cuenta el nivel de verificación de los hechos y a propuesta de la Fiscalía General de la República, el Buró Político del Comité Central del Partido y el Consejo de Estado aprobaron que los órganos competentes del Ministerio del Interior iniciaran las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento total de estas conductas. Desde el mismo inicio de estas actuaciones, el implicado ha reconocido graves imputaciones y, en consecuencia, renunció a su condición de miembro del Comité Central del Partido y de diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. ¿Cuán duro es el lenguaje, conociendo que ellos lo escogen? No, es muy duro. ¿Es duro? Sí, absolutamente. Es una absoluta negación de cualquier posibilidad de que este funcionario pueda salir absuelto de una situación semejante. O sea, cuando ellos utilizan ese lenguaje de antemano, es muy difícil salir... Hay ambigüedades, porque por ejemplo no precisan si está detenido, es obvio que debe estar detenido. Se habla en términos también genéricos de corrupción, insensibilidad, es decir, una serie de faltas graves que no tienen la posibilidad de
de ser perdonadas en el contexto de lo que sigue evidentemente ahora. No hay en la historia desde 1959, bueno, estoy yendo muy atrás tal vez, un caso donde alguien haya sido tratado tan duramente en la prensa oficial y luego perdonado y vuelto a eso que decían, se cayó hacia arriba. No, yo no creo. Cuando se caen hacia arriba se caen con otro lenguaje. Es decir, el propio Gil Fernández había sido incluido en una suerte de concesión de varios ministros. Cuando él fue cesado como ministro, cesaron otros 2 ministros también. Y entonces en la nota que salió a propósito se le reconoció su esfuerzo, etcétera, y hasta hubo una felicitación de Díaz-Canel Ahí queremos en ocasión de su cumpleaños. Díaz-Canel en un principio le despide amigablemente, él dice que está listo para cualquier otra tarea de la revolución, que es una frase hecha, etcétera. Y luego se produce esto. ¿Significa que el proceso contra Gil ha sucedido a espaldas de Díaz-Canel? Muy posiblemente, es muy posible. Es decir, no sería la primera vez que eso sucede. Por ejemplo, cuando se sacó de todos sus cargos de manera también inmediata y sorpresiva a Carlos Aldana, hubo una investigación, una conspiración para la cual se utilizó a uno de sus subordinados. Eso fue evidente. El propio Ricardo Alarcón tenía consigo un jefe de despacho que era un antiguo oficial de la, ahí estamos viendo Aldana, de ¿no? la inteligencia de la inteligencia exterior del Ministerio del Interior. ¿Qué es la inteligencia exterior? Bueno, la inteligencia, digamos, de la inteligencia. Que se dedica a trabajar fuera de Cuba. Para el exterior, sí, es una redundancia haber dicho inteligencia exterior. Pero en el caso de Alarcón, también un funcionario de su más íntima confianza, que trabajó con él aquí en Naciones Unidas y que luego él llevó como su jefe de despacho a la Asamblea Nacional, terminó siendo acusado de agente de la CIA y preso. Y ese fue el comienzo de la desaparición política de Ricardo Alarcón. Es decir, no hay nada nuevo en este caso en ese sentido. Es el modus operandi. Puede ser uno de los modos operandi, por cierto, de los más sucios, ¿no? Sí. Ahora, volvamos al tema importantísimo que es Díaz-Canel. Tenemos ahí el tuit de Díaz-Canel, ¿no? De alguna manera, gracias, presidente, le dice Alejandro Gil, ha sido un orgullo y un honor trabajar junto a usted en el servicio de nuestro pueblo, de nuestra revolución. Como siempre, estoy a la orden para seguir. Y Miguel Díaz-Canel, que me imagino que es primero el de Miguel, abrazo agradecido, entregaron sus energías en años muy duros, tareas tendrán para seguir haciendo por Cuba éxitos. O sea, si Díaz-Canel sabía lo que venía, ¿hubiese hecho este tuit? De ninguna manera. ¿No? Se puede alegar también que quizás lo sabía y no lo hizo para no revelar el momento. ¿Tu instinto qué te dice? Yo creo que no, yo creo que esto es algo que ha sucedido. Es decir, aquí hay 2 decisiones. Primero, sacarlo del cargo, y luego este escándalo que ya lleva a una implicación mayor, una acusación que evidentemente va a terminar con prisión. Es decir, son dos. ¿Tú pronosticas que...? Sí, yo creo que está en prisión y que seguirá por muchos años en prisión. Es imposible para un ministro de Economía, miembro del Comité Central, diputado, un hombre que ha estado en el poder muchísimos años, que ha cargado con toda la historia esta rocambolesca de las reformas económicas, de la tarea de ordenamiento, de las tiendas MLC, de la unificación de la moneda, y luego ahora del paquetazo. Este hombre, encima de eso, es acusado de corrupción y tiene que ser la peor de las situaciones, y Díaz-Canel, muy cercano a él, porque llegaron juntos al gobierno, y este hombre fue un instrumento de Díaz-Canel a lo largo de toda su actuación económica, nada respetable, por cierto, pues es demasiado cercano a Díaz-Canel para no interpretar que esto es un golpe que le toca al poder ya muy debilitado de Díaz-Canel. Díaz-Canel es una sombra política, está más claro que nunca después de este episodio, que es una persona que va a estar ahí el tiempo que Raúl Castro viva.
porque Raúl Castro no puede reconocer que Díaz-Canel ha sido su error. Yo creo que Díaz-Canel se mantiene, a pesar de todas ¿Por qué ha sido un error de Raúl? Bueno, porque fue escogido por Raúl. Pero, ¿qué lo convierte en un error? Bueno, Raúl, ante todo, se caracteriza, entre otras cosas, por su sonora terquedad. Y Díaz-Canel, él lo definió en su momento como un superviviente entre una generación de cuadros que fueron desapareciendo, y quedó ahí, no tanto por sus cualidades, que por cierto fue una declaración bastante insólita, de esas cosas seniles que le suceden a Raúl Castro, y lo designó como un superviviente, lo definió como un superviviente. Y luego lo ha mantenido, a pesar de que no ha habido una actuación decisiva de Díaz-Canel en nada positivo para el país. Pero también voy a defender a Díaz-Canel. Bueno, adelante. No puede tomar una decisión propia. ¿Puede Díaz-Canel tomar una decisión propia sin contar con Raúl o el equipo de Raúl? Y de hecho te agrego otra pregunta. Si no es Díaz-Canel, presidente, el que ha tejido toda esta trama, ¿quién entonces? Cuando regresemos de la pausa, y también otros defenestrados, Robaina, Pérez Roque, Laje, ¿qué ha sido de ellos? Ya volvemos. A ver, tendríamos aquí para estar 2 días con Alcibiades, ¿no? Primero, si el presidente de la República, que no sabía lo que estaba pasando, ¿quién sabía? Los militares. Los militares, el Ministerio del Interior, el poderosísimo Ministerio del Interior, que está bajo las órdenes, por supuesto, de Raúl Castro y de la cúpula militar, que es el verdadero poder en el país. Yo creo que a Gil lo que han hecho es arrojarlo a la arena con los leones, y los militares son los encargados de ese espectáculo. ¿Para qué? Es difícil responder para qué. Yo no tengo una clara idea de por qué puede causar esto, a no ser un intento que por supuesto no va a llegar a tanto, de tratar de buscar un chivo expiatorio de toda esta enorme cantidad de decisiones económicas absolutamente desquiciadas, y de la situación de crisis del país, que en este mismo momento está sin electricidad, sin comida, sin medicamentos y sin soluciones a esos 3 graves problemas. En medio de esa crisis, ¿se puede dar la posibilidad de que se empiecen a echar la culpa entre ellos y hay una lucha de poderes interna? Sí, por supuesto. Estamos asistiendo, yo te diría que a uno de los primeros ensayos de lo que va a suceder ahí, después que termine el poder que Raúl Castro todavía mantiene, a pesar de su edad, etcétera. Por cierto, que hoy estuvo presente Raúl Castro en las festividades por el Día de la Federación de Mujeres Cubanas, el Día Internacional de la Mujer, y estuvo allí, se hizo ver hoy de nuevo, lo cual también es otro indicio del momento grave que vive el país, porque él sale solamente en las oportunidades que más le necesitan, ¿no? Hablemos de otros defenestrados. En este caso, Juan Carlos Robinson, que del lado de acá es poco conocido, pero que fue importante, ¿no? ¿Quién era Juan Carlos Robinson y qué le pasó? Bueno, Juan Carlos Robinson es importante como antecedente de esto que está sucediendo ahora con Gil, porque este es el único miembro del buró político del Partido Comunista de Cuba que terminó en la cárcel. Él fue en el 2006, en las últimas semanas de poder del Fidel Castro, fue condenado a 12 años de prisión, de los cuales cumplió 6 y fue liberado, 6 o 4. Fue liberado y pasó, bueno, a ser un ciudadano anónimo. Estaba, en el caso de él, acusado de gravísimos, de muchísimos, de abundantes actos de corrupción y de abuso del poder, etcétera. Fue una persona que llegó bajo el auspicio de Raúl Castro a posiciones muy importantes, fue secretario del partido en Santiago de Cuba, en Guantánamo, y luego miembro del Buró Político, o simultáneamente miembro del Buró Político, y no quedó más remedio que sacrificarlo. Era uno de las jóvenes esperanzas de Raúl Castro de llevar jóvenes negros al poder, y terminó en la cárcel.
Otro de las jóvenes esperanzas fue Luis Orlando Domínguez, que había estado al frente de la Unión de Jóvenes Comunistas, pero ese no terminó preso, ¿no? Sí, Luis Orlando también... ¿También terminó preso? Sí, Luis Orlando terminó en la cárcel, también bajo acusaciones gravísimas de corrupción. Él se quedó con el dinero recaudado por la UJC para el campismo popular. ¿Sí? Y lo utilizaba como una caja chica para sus necesidades personales, ¿no? Pero la idea que teníamos aquí era que cuando el Rafael del Pino se fuga, pues él estaba al frente de la aviación civil y eso lo afectó, ¿o no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. Yo no creo que tengan... Es decir, la fuga de Rafael del Pino ocurrió entre militares. No tuvo nada que ver con... ¿No? Como era un avión civil, yo creo. No, hay otros incidentes que en su momento... Pero esa idea de que ellos, puede parecer entonces que ellos son muy castos y puros y que no permiten corrupción y que entonces... Bueno, la corrupción es la base del sistema. La corrupción está desde el ciudadano más... común y corriente que tiene que robar, que tiene que resolver, como se dice en Cuba, para poder vivir. Y a medida que va subiendo, pues va afectando a todo el mundo. Todo el mundo en Cuba está fuera de la ley. Lo que sucede es que cuando algunos van más allá de los parámetros habituales, pues entonces aparecen estos casos de cárceles. No sé cómo funcionará eso en el caso de Gil. Lo que pasa es que aquí sirve de chivo expiatorio para entregarle una cabeza al pueblo, ¿no? Y que digan, se están haciendo... Ese es un objetivo también importante. Que está funcionando. Habría que tomarlo en cuenta, sí, ¿no? Por supuesto, que está funcionando. Ajá. ¿Cómo es? Hay otro caso que yo tenía por acá de otra persona que supuestamente... Está el caso de Diocles Torralba también. Diocles Torralba. Diocles Torralba es Diocles Torralba fue ministro de Transporte. Por cierto, murió hace algún tiempo en La Habana. Escribió unas memorias que no han sido publicadas. Ajá. Yo tuve la oportunidad de leerlas y tiene una posición, murió pensando que iba a tener una suerte de perdón, una suerte de reconocimiento, a pesar Pero de él también cuando Ochoa estuvo involucrado de alguna manera, ¿no? Tangencialmente. Sí, porque lo destituyeron, era ministro de Transporte en ese momento. Coincidió con el caso Ochoa y se confundió en ese momento, pero no tenía nada que ver. Directamente, como muchos, pero no. Y aparte él era el suegro de Tony de la Guardia. Era un caso también que hace... Tremendo. Sí. Hay otra persona que ha caído presa en conexión con todo esto, que tenía como una embotelladora, creo que en Ciego de Ávila, de refrescos, de jugos y que... no sé si has oído hablar de que está involucrada en este asunto. No tengo idea exactamente de eso, ¿no? ¿Cómo es la vida de un tronado? El que no va preso y lo ponen en plan pijama. Pérez Roque, Laje, Robaina. Bueno, es una vida totalmente diferente, radicalmente diferente, porque además de perder las sinecuras del poder o las mieles del poder, como le dijo Fidel Castro precisamente a Laje y a Pérez Roque, pues resultan apestados. Resultan apestados para todo el entorno de las amistades revolucionarias, afecta a su familia, es una tarea cuesta arriba bastante difícil. Por ejemplo, nos dicen que esta es la casa de Gil en 24 entre primera y tercera, una de las zonas más exclusivas de Cuba, porque eso está ahí, primera es el mar, etcétera. Esta es la casa, se ve en contraste con la otra, que está pintada, que tiene aire acondicionado porque todas las ventanas están cerradas, etcétera. ¿Qué pasa con esa casa ahora? Es un interrogante, depende del estatus legal en que se la haya recibido. Muchos ex dirigentes han conservado las casas, sí. Si no son un medio básico. Robaina conservó su casa, la que le habían dado en la Quinta Avenida, ¿no? No. Robaina recibió un apartamento en el de reparto Coli. No me consta que lo haya... Bueno, el reparto Coli es bastante exclusivo. Sí, no me consta que lo haya conservado. El de la Quinta Avenida es Patricio de la Guardia, ¿no? Patricio de la Guardia... Pero eso es una casa de... No, Patricio de la Guardia vive cerca de la Quinta Avenida, no precisamente en Quinta Avenida.
pero era la casa de sus padres, de su familia. Claro, que es una familia de la vieja burguesía. Sí, de la vieja burguesía. Para llamarle y ahí está él, manera, ahí ¿no? está él, bien vigilado, por cierto. ¿Sí? Sí, con él viven determinados ¿Ah, sí? militares, sí, claro. ¿Militares viven en su casa? Sí, ¿eh? sí, absolutamente. ¿Lo vigilan? Sí, señor. Qué horror, ¿no? Sí, 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 es no, hasta el fin de sus días. Va a ser de esa manera. Es un gasto económico también, tremendo, porque también. tienen una lista de tronados gigantesca, Sí, ¿no? es gigantesca, sí. Claro que se va ampliando tanto que llega un momento en que no hay control. No es posible controlarlos a todos, es decir, tenerlos todos en un puño cerrado. ¿Cómo se entera un defenestrado de que lo está? Uy, de muchas maneras. Algunos se enteran por la televisión. Sí. Sí, sí. Y otros, bueno, pues son Citados. citados, llamados. En el caso de los de mayor importancia, que eran sacados de sus cargos, por ejemplo, que correspondería a Fidel Castro decirle que ya no continuaba, siempre fue eso una responsabilidad delegada en Raúl Castro. Raúl Castro era el hombre encargado de decirle a un ministro que ya no continuaba, o a un miembro del buró político que ya no sería reelegido en el cargo, en fin, había un juego allí de roles entre los dos hermanos. Cuando van presos personas de tan alto perfil, en Cuba hay cárceles del Minin, hay cárceles de las FARC, hay cárceles del servicio militar obligatorio, de las cuales prácticamente no se habla nada, pero ¿hay cárceles para funcionarios de alto rango o van a parar al combinado del este igual? No, no hay cárceles para funcionarios de alto rango Porque no son específicamente. tantas, ¿no? Bueno, hay cárceles militares. Ajá. Y hay una cárcel especial bastante conocida, que fue donde murió el exministro Abrantes, José Abrantes, que murió a todas luces de un infarto que no fue atendido a tiempo. Y, por cierto, Diocles Torralba era el compañero de celda de él en ese ¿sí? momento. Sí, sí, son historias bien complicadas y que se entrelazan. Y en las memorias estas que escribió Diocles Torralba describe en detalle cómo fue la muerte de Abrantes, que fue sencillamente por un abandono, que no había un medio de transporte para llevarlo a un hospital. Ante un infarto. ¿Y qué cárcel es esa? Esa es una cárcel militar. Ajá. Que está en Pinar del Río, tengo entendido, y que allí cumplieron condena la mayor parte de las personas que fueron condenadas en la causa 1 y 2. La de Ochoa y la de La de Ochoa y la Abrantes. posterior de Abrantes, sí. Y la de Abrantes. A ver, de toda esta conversación, es una pena que tengamos que irnos, pero también está la política nacional. Muy importante. ¿Qué saco yo a relucir? Alcibiades Hidalgo, su instinto le dice que estamos asistiendo a las postrimerías del poder de Díaz-Canel. Yo lo pienso así. Interpreté bien. Sí, este señor Gil, repito, llegó junto con Díaz-Canel al poder en el momento que Díaz-Canel fue presidente. Él asumió la tarea de la economía, ha sido bastante errático en todas sus decisiones. Hay un contacto bastante estrecho entre ellos. Se ha hablado en estos días de que Díaz-Canel fue tutor de una tesis de grado para llegar a doctor de este señor que está ahora defenestrado. Es decir, había una relación, proceden ambos de Santa Clara. Es un hombre que si habría que identificar con alguien, es evidente que estaba mucho más cercano a Díaz-Canel. Y si Díaz-Canel es capaz de sacarlo del cargo, felicitarlo por su cumpleaños y dejarlo abierto a otras tareas de la revolución, y luego viene este sacudión, hay algo, o Díaz-Canel no lo sabía y se enteró de última manera. O es muy maquiavélico. O es un maquiavélico que no parece tener talento para tal, No. Tanto talento para eso. Claro. Interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Tenemos que seguirlo de cerca. ¿Cómo hay detrás de un hecho aparentemente claro? Pues muchos claros oscuros. Y muchas cosas por conocer todavía. Claro, porque dice, bueno, el sistema tiene necesidad de hacer todo esto, ¿por qué no lo destituye Díaz-Canel, no? Como no es una verdadera democracia, pues entonces todos estos caminos alternativos y hay se tornan importantes. El choque tras bambalinas de todos los intereses. ¿Cuál es la posición del primer ministro Marrero en todo esto? Que es también una opción de poder
ante Díaz-Canel o cualquier otro de los funcionarios que posiblemente habrá que buscar a alguien en su momento reemplace a Díaz-Canel, si es que llegamos hasta allí. Y en este sentido, siempre, creo que es importante subrayarlo, serán los militares los que decidirán eso. ¿Cómo no? Bueno, pues te invito a que vengas la semana que viene, sigamos de cerca esto, ¿no? Porque ha sido de alguna manera desde esta modesta tribuna, como diría alguno, pues hemos ido hablando el hilito y resulta que detrás hay una madeja de... Aquí no hay verdades definitivas, pero sí hay mucho de qué enterarse todavía. Cómo no. Muchísimas gracias. Ha sido Alcibiades Hidalgo, analista político, ex embajador de Cuba ante las Naciones Unidas, ex primer... ¿cómo es? Primer viceministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Siempre me enredo. Un poco enredado. Sí. Demasiado largo. Con los cargos demasiado largos. Muchas gracias, Alcibiades. Gracias.